poemas. Listo. Ya estamos en vivo. Muy buen día. Gracias a todos y a todas los que nos acompañan de manera virtual y sobre todo a María Ángeles Pérez López por estar aquí con nosotros presentando su libro, a Roxana Chamán también, ambas poetas que van a estar compartiendo. Este libro se llama Incendio Mineral. Ha ganado el premio de la crítica nacional en España. Se editó en 2021 por Vaso Roto y contiene 15 poemas en prosa. Antes de comenzar, me gustaría presentarlas a ustedes, dar un poco de sus semblanzas, de su información de lo que han hecho, que yo sé que es muchísimo y nos pudiera abarcar aquí la hora, ¿no? Pero bueno, voy a leer sus semblanzas. María Ángeles Pérez López es española, poeta y profesora titular de la Universidad de Salamanca. Ha merecido distinciones como el Premio Tardor y el Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Ha publicado varios libros entre los que destaca Fiebre y Compasión de los Metales, también publicado por Vaso Roto en el 2016. Antologías de su obra han sido editadas en Venezuela, México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Perú. Ha sido jurado de varios premios literarios, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Miguel de Cervantes. Roxana Chamán es de Mazatlán, Sinaloa, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales por la ITESO, maestra en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz, becaria Chevening 2018 en la maestría en Escritura Crítica y Creativa en la Universidad de Sussex. Actualmente estudia el doctorado en Creación y Teorías de la Cultura. Sus textos literarios se han publicado en periódicos, revistas de México y España, y la plaquette Recuerdo que el mar era dulce, de Disoluciones, en el año 2014. Fue poeta invitada de Poesía en Ruta por el ISIC en el año 2018, el 10th Annual Sussex Poetry Festival por la Universidad de Sussex 2019, y desde 2019 vincula la literatura con el arte del performance. Es fundadora de la editorial Alga de Ciudad. Yo, Karen Limón Castillo, actualmente soy la jefa de literatura del Instituto Sinaloense de Cultura, licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tallerista, gestora cultural y maestra en Mercadotecnia por la Universidad Latinoamericana. Y sin más, pues me gustaría que saludaran, chicas, que cómo se sienten de estar aquí el día de hoy. Yo me siento feliz, absolutamente agradecida de volver a Sinaloa, aunque sea virtualmente, y de estar contigo, Karen, y con Roxana Chamán. La verdad es que es una alegría, un honor, una emoción muy, muy grande atravesar así fronteras. Sí, y yo también feliz, un poquito nerviosa, pero feliz de poder comentar este libro, de estar con María Ángeles, contigo, Karen, y bueno, de conocernos, ¿no? Por medio de la poesía, creo que es importante. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Roxana, ¿te gustaría comenzar con los comentarios? En esta sesión nos gustaría que comentemos un poco del libro y también dejar espacio para que María Ángeles nos comparte un poco de su experiencia al final, de la concepción de este libro, y nos lea, aunque sea un par de poemas también. Sí, mi primer comentario es un poquito más largo que los otros, entonces, pero no, de todos modos tengo el cronómetro por acá, ¿no? Pero bueno, lo primero decir es que disfruté mucho de leer este libro, y bueno, de este incendio, ¿no? Este incendio mineral, y agradecerte, María Ángeles, por escribirlo, ¿verdad? Y esto... quería insistir en esto, en que no es, o voy a decir algo que a lo mejor suena bárbaro para los que estamos escuchando y las que estamos aquí, pero bueno, ahorita me explico, ¿no? Un poco de paciencia, pero yo sí agradezco esta escritura porque es importante decir que parece que ningún libro de poesía es necesario, ¿no? Porque pues la salud, la economía, como que todo puede seguir girando. Sí, y pareciera que un poema más, un poema menos, no importa, ¿no?
Pero bueno, luego, ¿qué pasa? Pasa lo contrario, ¿no? Resulta que leo, me siento a leer a María Ángeles y el poema o el libro de poesía se vuelve necesario, ¿no? Entonces, sí creo que esta poesía tuvo, al menos en mí, esta cualidad de inyectarme de energía, ¿no? De energía vital, que es la que necesito para lidiar con esas cosas como las cuentas, la seguridad social, el politiqueo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final, creo que el asunto o quizá la problemática de la poesía es que, claro, uno no puede anticipar, pareciera, ¿no? No puedes anticipar esta necesidad. La necesidad existe ya que se escribe el poema y ya que se lee el poema, ¿no? Entonces, como que antes no puedes, o sea, antes podemos planear, necesito tantos litros de agua para vivir hoy, ¿no? Pero no puedo planear, necesito este verso que no se ha escrito, porque ¿cómo lo anticipas, no? Entonces, bueno, yo pienso que para mí este libro se volvió ahora necesario, ¿no? Una vez leído, por esto que comentaba con Karen y yo llamaba collage epistemológico, ¿no? Y le decía, es que yo leo estos poemas, ¿no? Y siento que yo tenía en mi mente, ¿no? Un mundo organizado de una forma, eh, no sé, cosas como que el polen está en las flores y el hormigón o el cemento, como decimos en México, estaba en los edificios, en la pared, y luego leo este libro y como que me trozas el mundo, María Ángeles, y entonces me generas un collage, ¿no? En donde ya la piedra es arena, el polen es nieve, el padre es hormigón o cemento, y entonces eh, me recompones el mundo, pero en un mundo nuevo del que no dudo, ¿no? Yo podría decir que no sé si podemos dudar de que trozar muchas veces una piedra nos dé como resultado arena, ¿no? O que los muros de un edificio siempre van a contener las vidas de la gente que trabajó para construirlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que me gustaría preguntarte esto, ¿no? O si quisieras hablar respecto de, o que nos platiques cómo compones este mundo y cómo te posicionas sobre esto que decía yo sobre anticipar o no un poema, ¿no? ¿Qué sucede en esto? No sé qué nos quieras comentar. Bueno, lo primero, Rosana, darte las gracias muchísimo, de modo muy, muy cálido, porque qué lectura tan personal y tan aguda, me parece, no sé, siento una complicidad enorme con lo que señalas y a la vez yo no había podido anticipar ese comentario tuyo. Un poco, no había podido imaginarlo, ¿sabes? Un poco lo que tú dices de los versos, pues también lo que los versos le dicen a alguien concreto, ¿no? Lo que te dicen a ti, poeta también, no había podido anticiparlo y eso es muy hermoso porque significa que esas condiciones materiales del lenguaje son asumidas por cada quien haciéndolo su propia necesidad o llevándolo al lugar de su necesidad y me parece un enorme regalo de la poesía. No podía imaginar que las piedras iban a desarrollar un libro completo. Te pones a pensarlo y dices, bueno, se pueden abordar de muchas maneras, pero no imaginaba, pensaba, bueno, están ahí, son aquello con lo que tropezamos una, dos veces, ¿no? O sea, nos conforman, en nuestros imaginarios están de mil maneras. Pero me di cuenta de que mirarlas era hacer muchos viajes. Has hablado de cómo descolocar y para mí fue eso. Yo es lo que sentí al escribir, que de pronto aquello que veía habitualmente tenía otro rostro. Y era un rostro al menos tan verdadero como aquel que creía que corresponde a lo real. Entonces mi padre era ese bloque de hormigón, del mismo modo que yo soy piedra y lagartija, y también las piedras son historia viva. Si decimos que un muro, que las piedras son historia, bueno, es una verdad común. Cualquiera nos hablará pues de una catedral o de los muros o la piedra de Sol o cualquiera de las piedras en las que algo relevante se ha dicho para un tiempo concreto.
pero lo cierto es que ese viaje fue personal, no fue algo abstracto o universal, sino que se encarnó en cuerpos concretos, en palabras concretas, y ahí eso es lo extraordinario, ¿no? Que lo más humilde, lo más invisible, lo que podemos haber roturado 1000 veces, decimos las piedras, los cantos rodados, bueno, los Rolling Stone, o sea, está en cuántas maneras están esas piedras rodando, somos esa piedra, y sin embargo están absolutamente vivas para que alguien necesite decirse en ellas. Solo es encontrar el modo en el que ese diálogo se dé y haya verdad y haya piel y haya vida, ¿no? Entonces es lo que intenté y ellas me sorprendieron y creo que aprendí a escucharlas y es algo que me ha preocupado mucho en muchos libros, como a poner atención, poner el oído, que no hubiera esta cosa en la que tú lanzas palabras sobre algo para cubrirlo de una pátina, por muy bella que sea. No, más bien al contrario, decapar. Cristina Rivera Garza habla de escrituras geológicas. Ella se refiere a Autobiografía del algodón, se refiere a el Invencible verano de Liliana. Yo no sé si, porque ella es una autora enorme que admiro muchísimo, pero sí esa idea de decapar, de hacer que esas capas geológicas vayan mostrando lo que van guardando. Y ahí sí que me siento muy, muy cercana a lo que dices, muy feliz de escucharte. Y quizá diría, ¿no? de esto que estás comentando, que claro, pero hay que poner atención, ¿verdad? O sea, tú decidiste poner atención a eso y eso me parece una decisión muy valiosa en estos tiempos de, pues de fragilidad, de prisa, de un montón de cosas que nos pueden, bueno, que nos es más fácil no poner atención quizá a veces, ¿no? Claro, es que es como el gran reto, porque todo lo que estamos viviendo me parece, ¿no? Muchas veces son como superficies, estamos en superficies, ante superficies de muchísimas cosas, ¿no? Además son transparentes o lo parecen, pero muy brillantes, con una luz fuerte sobre ellas, las redes sociales, la información que llega todo el tiempo, lenguajes alrededor nuestro, ruido. Entonces, abrir ahí un tiempo de escucha, que esas capas aparentemente que nada, que no hay profundidad, que nada muestran, sin embargo, abrirles hendiduras, poner ahí esa atención, ese tiempo y que algo de su verdad pueda llegarnos. Y a lo mejor en su verdad también algo de quienes somos se dice, ¿no? Se dice nuestro presente, nuestro pasado, porque en este libro están los antepasados casi como hasta el principio del tiempo, o sea, porque de algún modo en cada uno de nosotros están los antepasados hasta el principio del tiempo y ojalá también los descendientes hacia el futuro, ¿no? Es decir, esta idea como de que estamos conectados con el mundo en todas sus capas geológicas y escucharlo sería prestar atención a su espesor, a su profundidad. Atención, como has dicho. Gracias, muchas gracias. No sé si Karen quiere continuar con su comentario. También, bueno, antes de que Karen intervenga un momentito solo, también hay una cuestión que en el libro fue importante y es que tenía que ver con esa atención y con lo mineral y lo que muchas veces no es visible, y era prestar la mirada a aquello que habitualmente está en el margen. Quizá porque como mujer que escribe soy muy consciente de una larga tradición de mujeres que no han podido
decir o han dicho con enorme dificultad, y eso, saber que ese lugar, de algún modo en un margen, me hace prestar atención también, ojalá, porque es una decisión ética y estética, a esas zonas de menor visibilidad, donde sí creo que hay lenguajes potentísimos y formas para una humanidad mucho más completa y más justa, ojalá. Muchas gracias a las dos por sus comentarios. Yo también estuve reflexionando mucho sobre esta percepción que tiene María Ángel. Creo que es una desautomatización, ¿no? De la mirada, de la percepción, de aquello que es casi invisible o es microscópico, que todos los días, pero es un ver más allá, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Le comentaba también a Roxana que en este acercamiento que haces a esta vida vegetal, animal, y esta comparación o similitud que podemos encontrar con nosotros mismos, yo sentía al leer este libro maravilloso, que también te agradezco que lo hayas escrito, que estuviera como viendo estas fotografías macro, que no sé si las han visto, pero son estos lentes de cámara que hacen que lo pequeñito se vea así como enorme, entonces puedes ver unos detalles que el ojo humano pues no puede percibirlos, ¿no? Y creo que así es un poco este libro, te acerca a algo que de otra manera, si no haces esta gran reflexión, y yo creo que incluso tuviste que investigar para poder hacerlo tan coherente, ¿no? Y acercarnos de verdad a las piedras, a sentir que hay algo más allá, ¿no? De ser simplemente un objeto que está ahí, o estos animales, también las avispas, estas imágenes tan hermosas que creas, porque es un libro que además de estético, tiene mucha reflexión. Estas avispas, ¿no? Que se abrazan con sus 6 bracitos al dormir, esa imagen no me la he quitado de la cabeza y te agradezco por eso. Pero creo que más allá de eso es una reflexión, es un libro que nos hace pensar, que nos hace ver el mundo de una manera completamente diferente. No es solo lo bonito, lo estético, la poesía que sí está ahí, que está muy bien hecha, claro. Y también quería comentar yo ahora, pues de paso, ¿no? Que escogiste en este caso, pues una poesía en prosa. Y yo recuerdo anteriormente te había leído más verso, como los haikus, el endecasílabo. Y también me gustaría un poco que nos comentaras por qué esta decisión, que me parece que fue acertadísima, ¿no? Pero sí nos gustaría que nos comentaras el por qué, porque tanto Roxana como yo lo comentamos. Qué interesante y qué bien quedó que se hiciera de esta manera. La verdad es que fue complicado llegar hasta el poema en prosa. Tardé mucho tiempo, destruí varios borradores porque no encontraba la manera de decir, pero me daba cuenta de que eran muchos los elementos distintos que estaban pidiendo llegar al poema. Y que en cada poema además había un aliento largo y en el mismo poema estaban necesitando entrar las hormigas, las mendigas, los supermercados, el sueño, muchísimos elementos, referencias que me llevaban a otros poetas, y a la vez estaba la cuestión de la entomología y el interés por los insectos y por lo pequeño, lo diminuto, ¿no? Las lombrices y, bueno, cómo se mueven las lombrices. Entonces, sí, tuve que investigar, interesarme por ellas, es decir, acercarme pues a la verdad o al modo en el que desde la poesía, porque no soy bióloga sino filóloga, pero siento curiosidad por el mundo, pues el modo en el que las lombrices se mueven, o lo hacen las hormigas, o lo hacen las avispas, las abejas, y darme cuenta de que conocemos tan poco. Nos consideramos, cuando hablamos las palabras, ¿no? Y decimos, bueno, animales racionales, animales de lenguaje, ocupamos el nivel más alto antropoceno, ¿no? El nivel más alto de la creación, pero que en realidad esa visión está
haciendo inaudibles, invisibles, enormes zonas de la vida, incluso de lo inerte. No solamente era lo vivo, sino también lo inerte. Entonces resulta que las piedras son anteriores a nosotros, nos van a continuar mucho tiempo después. Me acordaba de José María Heredia en el Teocalli de Cholula, cuando está mirando esa pirámide y siente que la pirámide, que él morirá y la pirámide más tarde, y luego los volcanes de México más tarde aún, y siente que el tiempo está dialogando con él. Pues yo sentía todo eso, pero en lo mínimo, en estas formas de lo vivo y de lo no vivo mínimas, y había ese esfuerzo de indagación, y luego el poema en prosa fue como el único lugar en el que todos esos elementos tan heterogéneos podían moverse con cierta libertad. No estaban atados a un ritmo, a un corsé, sino que, bueno, la frase podía ser muy larga, el párrafo podía ser más largo, otras veces más corto. Necesitaba que el poema acogiese como toda esa multiplicidad. Pensaba en los ojos de las moscas, ¿no? Que tienen un montón de facetas con los que ven. Quiero decir que consideramos que nuestra visión es la mejor. Bueno, pero vamos a ver. O sea, nuestra mirada sobre el mundo es una mirada que no tiene en cuenta otras enormes zonas de lo real y de lo irreal, y de lo vivo y lo inerte. Entonces el poema en prosa era el espacio en el que todo ello podía darse. Y hay poemas en prosa de Blanca Varela, poemas en prosa de Octavio Paz, de otros grandes autores que yo había leído, de Marta Agudo, de Eduardo Moga, de distintos poetas, de Luis Cernuda. Me estaban ayudando, Juan Ramón, me estaban ayudando a encontrar como un ritmo mucho más amplio en todos sus registros, y era lo que necesitaba, lo que sentí después de romper tantos borradores, lo que sentí que necesitaba. Gracias. Roxana, ¿quieres hacer otro comentario? Bueno, estoy todavía escuchando las palabras de María Ángeles, pero bueno, sí, y volviendo a un tema que ya anunciabas, ¿no? Y yo tenía otra razón también igual de importante que la que ya mencioné para decir que este libro me parecía ya necesario, y es este compromiso social que asumes, ¿no? Esta postura. A mí me gusta que, o al menos así yo encuentro este libro, que no te declaras inocente, ¿no? Ni a ti ni a tu estirpe, ¿no? Y tampoco eres la justiciera que lo sabe todo y va a solucionar todo, ¿no? Entonces, pones con tu palabra al frente a estas figuras que en el día a día están nubladas o incluso negadas, ¿no? Borradas. Pones a las mendigas rumanas afuera del supermercado, decías, ¿no? Las olas de migrantes subsaharianos, los mineros, los pulmones intoxicados de los mineros, los obreros de la construcción, las cocineras, la contaminación, el exterminio de la conquista, las guerras, ¿no? Y entonces este mundo fascinante que ofreces, pues es de la barbarie que convive con lo bello, ¿no? Y lo amable, o sea, no es tampoco una utopía, ¿no? Y en cierta forma sí, y luego no, nos traes a lo terrenal. Entonces, quiero preguntarte por este compromiso social, porque hay unas cosas que a mí me parecieron, unas palabras que me parecieron muy valientes, ¿no? O sea, cuando hablas de la quema de códices mayas en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ay, o cuando hablas de tu familia, o cuando hablas del puerto de Palos, es como, a mí me parece, yo digo, es una decisión muy valiente poner esto, y quisiera saber cómo tomas estas decisiones, cómo vives estas realidades que anuncias, ¿no? Estas realidades sociales. Pues porque en realidad sentía que la ciudadana está atravesada por la poeta y la poeta por la ciudadana, y
y ambas por la madre y la hija y la profesora que da en clase la destrucción de los códices, ¿no? Y siempre me sobrecoge, es algo que bueno, que entiendo como parte de la historia, pero duele y es abominable, ¿no? Y así una y otra vez darme cuenta de que no son aspectos que se puedan separar o que no en el día a día sea fácil de separar. Entonces, tampoco se trataba para mí de separar solo un aspecto. Se puede hacer, yo he hecho a veces poemas pues denunciando, por ejemplo, en relación con la violencia de género, pues un poema golpeado es tristemente, específicamente por un horrible asesinato que hubo en España. Entonces, otros elementos no entraron, pero aquí, al ser textos largos, también era como que todo estaba conviviendo, pero en ese todo había que hacer visible una jerarquía hacia la justicia, ¿no? O ese era mi deseo, o hacia que la verdad y la belleza tenían que darse la mano con la bondad, que tenía que haber otras palabras para el mundo, que tiene que haber otras palabras para el mundo. Por lo menos dejar constancia en la diminuta fracción de tiempo que fue este libro, ¿no? que podamos ser o que pueda ser yo, dejar constancia de que mi presente me parece intolerable y que las palabras que puedo decir tienen alguna clase de reflexión previa acerca de lo que pesa una palabra en el mundo y que no todas son iguales y mirar hacia los que no son nadie, ¿no? Ese poema final, y si eres nadie, bueno, está parte de un verso de Fernando Pessoa, porque tú no eres suficiente para ti. Y cuando lo leí me quedé conmocionada porque dije, es que ahí está condensada una experiencia vital que creo que a mí al menos me concierne. Y es que nada ni nadie es ajeno, creo. Podemos establecer todas las separaciones porque, bueno, eso puede permitir defender privilegios de cualquier índole, de todas las índoles. No se me olvidan tampoco las que me corresponden a mí, que también estoy atravesada por esas mismas contradicciones. Eso es algo que intento recordarme, porque si no, colocarte en el lugar de quien denuncia es muy fácil. Colocarte en el lugar de quien está atravesado por esa contradicción y quiere reflexionar y hacerse cargo del peso de su propia contradicción, ahí es donde yo deseaba que brotase un mundo con un lenguaje un poquito menos intolerable. Yo creo que sí, bueno, a mi parecer logras comunicar, o lograste comunicarme eso, ¿no? Esa intención creo que acertas en esta muestra y bueno, gracias. No, gracias a ti, de verdad, y a Karen, a las dos, por esta acogida tan cálida. Gracias a las dos también por estar aquí compartiendo. Hay algo que me gustaría mencionar también del libro, que creo que lo hemos dicho, pero así como sin decirlo, ¿no? Y es esta intertextualidad que está muy presente y este diálogo con otros autores, que incluso me encanta este guiño que al finalizar un poema escribes con, ¿no? Antonio Machado, con Gonzalo Rojas, y te da esta idea como de, wow, o sea, están conversando, ¿no? Este poema es como si lo hubieran sentado y lo hubieran hecho juntos, ¿no? Entonces, eso a mí me encantó y que está muy presente, y no solo eso, sino todas estas referencias que haces, creo que eres una tejedora, ¿no? Así nata, cómo puedes relacionar todos estos hechos de la historia, la mitología de otros libros, otros autores, y crear como tu propio universo con todos estos elementos que tienes tú así en tu cabeza, de lo que has leído, de lo que has vivido. Eso también a mí me conmocionó, y creo que es un libro que se disfruta de cualquier manera, incluso si no tienes las referencias o no has leído a los autores, pero me parece que todavía si las tienes,
te lleva a un nivel de significado pues más amplio, más rico, más disfrutable todavía. Y si no las tienes y lo estás leyendo y empiezas como a investigar, también es como si todo se ampliara, ¿no? Entonces es muy bonito eso, que creo que lo logras muy bien, ¿no? El tejer todos estos elementos juntos y el irnos llevando, el conversar con estos autores, que aunque muchos a lo mejor ya no están, puedes sentir como esa coautoría, ¿no? Como si estuvieras trabajando de la mano con ellos, y eso también me pareció maravilloso. Fue uno de los momentos así, bueno, ya en los últimos años se ha ido dando, en los últimos libros, en este de modo mucho más fuerte, como la sensación, pero física, de que de estar escribiendo y tener al lado a Fernando Pessoa, Machado, bueno, pues porque algún verso suyo me permite vivir, me resulta, volviendo a lo que decía Rosana Chamán al principio, me resulta tan necesario que me permite levantarme y hacer frente a mis facturas y hacer frente a mis dificultades y hacer frente al día a día, o sea, con esa condición de necesidad como el oxígeno que tengo que respirar, así, con esa misma contundencia. Entonces, a medida que el poema se iba dando, de pronto a veces una imagen me llevaba y eso pues a un verso de Gonzalo Rojas, de Aníbal Núñez, de Antonio Machado, de María Ángeles Maeso, y entonces la felicidad era mucho mayor porque sentía una compañía muy grande, sentía que no viajaba sola. Otra vez volviendo a Cristina Rivera Garza, un momento que ella escribe acerca de cuando viajamos solos bajo el cielo, ¿no? Y me gusta mucho la idea de que con los autores, con las autoras que admiramos, viajamos bajo el cielo, que son nuestra compañía, son parte de nuestra piel, que la vida es mejor, absolutamente más plena, más grande, más profunda, y por eso es tan importante celebrar la literatura como estáis haciendo, como estamos haciendo ahora, como vais a hacer todos estos días. Muchas gracias. Nos gustaría, bueno, nos encantaría, la verdad, que nos leyeras un poema o dos también para ya después dar lugar a responder estas preguntas. Hay algunos comentarios en el chat, preguntas. Sí. El que gustes, María Ángeles. Sí, quiero leer el poema final que cierra el libro, es un poquito largo y está escrito en deuda con Fernando Pessoa y con Antonio Machado, porque los dos en un momento determinado se preguntan por el otro, por escribir con el otro, bueno, Machado con los heterónimos, Pessoa con los heterónimos, y como si, bueno, la pregunta de cuántas personas te habitan estuviese de algún modo respondida por ellos. Una pregunta un poquito distinta, claro, a la que ellos hicieron, pero en un momento determinado fueron la compañía bajo el cielo que me permitió caminar en este poema. ¿Y si eres nadie? ¿Y si eres nadie? Miras dentro de ti y solo hay un inmenso páramo en el que nada se oye, ni siquiera la respiración agitada en el incendio de aquello que fuiste. ¿A dónde irás cargando tu vacío? Nada pesa lo que no tienes, pero no hay ligereza posible para ti porque el vacío te arrastra hacia sus pies. Ha arrasado con toda la flora, los días sin viento, las reservas de agua y de pardales. Quedan muchos más pájaros atrapados contra las vallas, vencejos, cormoranes, petirrojos. Un viejísimo albatros sacude su cabeza como si se hubiera atragantado con un mal verso. Entre ellos se disputan las raspas del sol y todos los poemas sobre ruiseñores o palomas que han sido capaces de digerir. Disputan también con quienes han quedado crucificados contra esas vallas, atrapados en la larga migración del hambre, de la guerra. Y mientras, tú sobre tu páramo vacío, te asomas con miedo al brocal de la boca y solo se ve un espejo negro que parece saludarte desde el fondo.
también alguna mano de gente difusa tras tantas pantallas entreabiertas. Nada se oye, sino la frugalidad de la desgana. A lo lejos, tal vez el agua pidas que abra la puerta de tu cuerpo. O vas a conformarte con ser páramo, eriazo que no habilitan las hormigas, pedregal que golpea con su sed. Y si nadie somos todos, pájaro perro, pájaro persona, población y polluelo enardecido, ¿qué harás en el tránsito de las taxonomías? En ti están los 100.000 caracteres hereditarios que te atan dulcemente a los demás. Los 3.000 millones de letras del genoma humano que has aprendido sin esfuerzo y silbas con felicidad al levantarte. 24 de los 90 elementos químicos, todas las maletas que quedan extraviadas frente a las aduanas y las noches de Ítaca y Caronte. En ti, partículas lejanísimas de estrellas y otros parientes, piedras, peces, patronímicos, banderas deslucidas y otros trapos del dolor, incluso meteoros en el festejo de la luz. Todos ellos te bendicen y completan. Bendicen cada una de las capas freáticas que alimentas con tu desesperación y tu amor radical a esta extrañeza que llamaron vivir, estar viviendo. Porque tú no eres suficiente para ti. Desconoces quién eres y no importa. De pronto apremian la vida y los tendones. De pronto estallan granos rojísimos de luz sobre la superficie torpe de tu lengua. Algunos estorninos los disputan y te besan con su canción de alambre. ¿Cómo dejar entonces que el día colisione? Que haya personas aparcadas como muebles mientras viajan las mesas en primera. ¿Alguna vez recibiste en herencia un baúl y una silla de esparto, pero hoy todo ha sido arrasado en el fuego, hasta el flequillo que desordenó los días y la expiación y nota a lápiz del convenio laboral, mientras hay personas aparcadas como muebles y están dentro de ti, son tu apellido. Con el agua que emana de sus letras, humedeces tu frente y te levantas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por compartirnos. Voy a mostrar algunos comentarios para que podamos responderlos. Ay, Dina Grijalva, queridísima, queridísima poeta, queridísima escritora, narradora, microrrelatista maravillosa. Tenemos este de Raquel Cota, también escritora. Muchas gracias, Raquel Cota, muchísimas gracias. La pregunta de Hilde Salgado, ¿cómo es poder compartirte a través de las letras? Pues es un vértigo, es un pellizco grande y una alegría, porque la escritura es muy solitaria, al menos para mí, aunque están todas esas compañías, insisto, están ahí sentadas brindando un buen café, me imagino a Fernando Pessoa en A Brasileira, en Lisboa, y yo a su lado tomando un buen café, pero lo cierto es que hay una gran soledad en la escritura, entonces compartirlo una vez que el poema ya está publicado, compartirlo es un modo de alegría, porque sientes que hay una comunicación profunda, que yo creo que Rosana se refería a ello, hay esa sensación de necesidad que te puede dar una obra, la poesía en general o la literatura o el arte, hace que sientas que con esa persona compartes algo muy significativo, algo profundo, algo que te va a permitir considerar a esa persona, bueno, desde ya amiga, desde ya cercana, aunque no la conozcas, pero hay un vínculo ahí grande, así que es una alegría. Muchas gracias, Ernestina. Como Dina es sabia, es maestra de maestros y querida amiga, pues soy yo la que le agradece a ella. ¿Verdad? Sí, Fernando Pessoa vino. Creo que es así. Por eso cuando decimos que una obra
no sé, Emily Dickinson, ¿no? Es clásica. Elena Garro. A ver quién no puede decir que la tiene cerca en un momento determinado, cuando está leyendo. ¿Qué vamos a decir de Inés Arredondo? Con seguridad que está cerquísima. Y la necesitamos, por eso es emocionante este encuentro. Sí, hay que celebrar la literatura, hay que celebrar los encuentros profundos, los verdaderos, los que, quiero decir, los que nos conectan con ese lado humano en el que lo mejor de cada quien puede aflorar. Esa es la convicción que tengo. Bien. Muchas gracias, Sara Camargo. Karen, ahí te están poniendo trabajo. Más lecturas de poesía y más conversaciones como esta. Qué bien, qué bien. Claro que sí. Suscribo esa Para propuesta. eso está el encuentro de literatura Inés Arredondo, que ya Eso como es. les dijimos, 2 semanas de conversaciones, presentaciones con escritoras, entonces no se lo pueden perder. Esta es nuestra primera actividad. Estamos muy emocionadas y pues todavía vienen más. Claro que sí. Muchas gracias, Dina. Sí, investigué. En realidad no es que yo en un momento determinado dijese cómo es una lombriz y a partir de ahí surge el poema, sino que el poema de la lombriz surge por un poema de Claudio Rodríguez y una reflexión de una profesora maravillosa, Amelia Gamoneda, la hija del gran poeta Antonio Gamoneda, sobre Claudio Rodríguez. Y en un momento determinado ella nombra la lombriz de tierra. Y a mí me impresionó mucho que la lombriz se llamase de tierra, ¿no? Sabemos que se llama de tierra porque traga la tierra y la excreta y entonces así la va oxigenando, ¿no? Pero me impresionó que le hubiéramos colocado, claro, esa forma de reconocerla. Entonces, a partir de esa preocupación por la lombriz, surge ir a buscar. Digamos, siento que en la lombriz, esa lombriz se está diciendo algo porque también mi padre era pescador, mi abuelo era pescador, yo los he visto muchas veces, he acompañado a mi padre a buscar lombrices. Y cuando una tierra es muy fértil, pues se dice, ¿no? Son tierras que están muy, muy bien oxigenadas, ese humus. Entonces, a partir de ahí surge la investigación. Y es cuando empiezo a leer todo lo que llega a mis manos sobre lombrices. Leo también a otros poetas que han escrito bestiarios, pues Eduardo Chirinos, muchos otros que admiro, el poeta peruano, muchos otros que han escrito bestiarios, José Emilio Pacheco, ¿qué vamos a decir de Pacheco y sus, y sus animales, ¿no? Entonces, también la biología me importa mucho, la parte científica. Y a partir de ahí, de pronto, sentir que se van desatando imágenes que yo no había visto antes, se van desatando. Entonces, por ejemplo, en relación con la lombriz, saber que el animal se mueve en función de la luz y que en realidad la llamamos de tierra, pero no es de tierra. Digamos, su cuerpo son esas ondulaciones caracterizadas por asociarse a la luz. Entonces me parecía increíble y por eso surge el primer verso, en la lombriz de tierra nada es tierra. Y me doy cuenta a partir de ahí de que son tan leves, son tan necesarias, son imprescindibles, son como el oxígeno, ¿no? No las vemos, pero al oxígeno no lo vemos, pero sin el oxígeno, sin las lombrices, la vida no sería posible. Y es como amar esa condición suya de lo diminuto y acercarme.
Entonces sí, investigar, sobre todo en la biología, en la parte científica, pero también poetas que de pronto recuerdo que han trabajado sobre animales y voy a ver, ¿hay alguna lombriz por aquí? La necesito. Porque es como conversar profundamente en algo que tiene que ver con los padres, por ejemplo, en este caso, padres y abuelos, pero también con el hecho de que la lombriz nos entrega lo mejor de sí misma, incluso cuando se usa como anzuelo, ¿no? Eso me sobrecogía, ¿no? Porque mi padre, claro, la usaba y mi abuelo para pescar peces. Entonces, un animal tan diminuto y sin embargo tan hermoso. En una presentación de Incendio Mineral me contaron que tienen 5 corazones y casi me da algo. O sea, yo dije, no puede ser. ¿Cómo hacen? Por favor, que alguien escriba un poema. Yo creo que ya no debo, porque no debo repetirme, pero que alguien escriba un poema sobre los 5 corazones de las lombrices. Adelante, María Ángeles. Así. Rosana, quedas encargadísima. Oh, Alguien tiene que hacerlo. escritura colectiva. También, preciosa idea, me gusta más todavía. La voto también por esa idea. Venga, Karen, entre las 3 nos comprometemos y quien quiera sumarse. Ahí pongan en el grupo, en el chat quién se quiere sumar, ¿no? Al menos tenemos que ser 5 para cada quien ponga su corazón y luego ya las echamos a mover. Ay, me encanta la idea. Pues muchísimas gracias, chicas, por estar el día de hoy. También a todas las personas que nos acompañaron, que hicieron preguntas, comentarios, que estuvieron pendientes de este encuentro, ¿no? Y de esta primera presentación del libro. Como comenté, estamos muy, muy contentas con ello. Y pues invitarlas, claro, hoy a las 5 en el CELIT, que antes se llamaba Sala de Arte Joven. Estaremos presentando el libro Jueves Negro, que realizó Dina Grijalva. Ella compiló y nos ayudó la maestra y artista Marta Romero en la parte de la realización. Son libros cartoneros, también colectivamente se realizó. Es increíble, un suceso que hubo aquí en Culiacán, que no sé, María Ángeles, pues como estás en España, si supiste, pero No. fue un hecho de violencia, ¿no? Que se vivió aquí en Culiacán. Entonces a las 5 se presenta este libro, a las 6 tenemos lectura con narradoras sinaloenses y después la presentación de un libro de la escritora Ana Clavel. En Literatura Sinaloa pueden ver cuáles son las otras actividades. También va a haber talleres para que se inscriban, que es un cupo limitado. Y les puse en los comentarios dónde pueden comprar el libro de Incendio Mineral. Como es de editorial española, no es tan fácil conseguirlo, pero ya les facilité ese trabajo, así que no tienen excusa, vayan a comprarlo, que es maravilloso. Muchísimas gracias. Y que sea todo un éxito, que seguro que sí, vaya, que lo merecéis absolutamente. Inés Arredondo lo merece absolutamente y Literatura Sinaloa completamente. Muchas gracias a las dos y nos vemos más tarde. Y Sonia comenta que también el libro del árbol nos quedó hermoso. Fue una iniciativa de Ernestina Yepis, nuestra directora, hacer en un árbol, llenarlo de poesía también, fue colectivo. Y con estas hojitas después hicimos un libro de artista. Entonces esperamos poder hacer más y que se sumen todos los que quieran, incluso si no están aquí, pues que manden sus textos, ¿no? Para la próxima. María Ángeles, Roxana, también para que manden. Y muchas gracias. Nos vemos más tarde. Gracias. Gracias a las dos. Voy a finalizar la transmisión.